Me diagnosticaron con cáncer de páncreas. Hizo metástasis en hígado. Posterior encontraron también una lesión en mama. La expectativa de vida pues era prácticamente de una semana. Estuve tanto con quimio como con tratamientos de rehabilitación. Dejé de caminar, comencé a hincharme mucho de todo el cuerpo, principalmente de las piernas. Dejé de moverme, prácticamente no tenía movimiento en el cuerpo. Cuando conocí Fuerza Integral, tomé la instrucción, inmediatamente empecé a practicar y empecé a mejorar mucho mi movimiento. Cada vez tenía mejor flexibilidad, podía caminar mejor. En el caso de mama, hay una lesión muy pequeña que ya solo está en observación. En el caso de estómago, el estómago está limpio, no hay nada. El hígado mejoró impresionantemente. Había una lesión grande que pues era la más fuerte, pero prácticamente ya no se ve. El cambio ha sido exponencial, ha sido muchísimo. O sea, el simple hecho de yo poder moverme y valerme por mí misma, pues es increíble. La verdad es que me da gusto, me siento contenta, feliz de poder platicarles mi testimonio, porque pues sé que a mucha gente pues le puede servir. Pues los cambios han sido muchos. No sé si te puedo dar el contexto de cómo empezó todo. Mira, a mí en el 2021, en abril, me diagnosticaron con cáncer de páncreas. Es un tumor neuroendocrino en páncreas y hizo metástasis en hígado, se implantó en pared del estómago y posterior encontraron también una lesión en mama. Entonces, pues la expectativa era pues muy corta. En realidad, cuando yo llegué al hospital, a mi esposo le comentaron que la expectativa de vida pues era prácticamente de una semana. Entonces sí, el diagnóstico era muy fuerte, el cáncer ya era muy agresivo, sobre todo por la metástasis. En hígado pues era un número indefinido de tumores. Entonces, pues como verás, los cambios son muchísimos. Sin embargo, pues decidimos que pues en ese momento se hiciera lo que se tuviera que hacer y empecé con quimioterapia. Recibí la primera quimioterapia y así subsecuentemente me lo llevé como por un año, que fue todo 2021. En ese tiempo, bueno, cuando estuve en hospital y demás, pues dejé de caminar, comencé a hincharme mucho de todo el cuerpo, principalmente de las piernas. Ya no caminaba y después dejé de moverme, prácticamente no tenía movimiento en el cuerpo, no podía levantar los brazos, y pues todo el tiempo tenía que ser asistida, ¿no? por una enfermera. Tuve todo ese año, estuve tanto con quimio como con tratamientos de rehabilitación, para poder empezar otra vez a caminar. Ya tenía yo un poco de movimiento, ya después de un año, cuando conocí Fuerza Integral. Ahora sí que llegó a mí mágicamente. La verdad es que me contactó Marian, una compañera nuestra de Fuerza Integral que está en España, vive en España. Pues ahora sí que sin conocernos, ella me escribió y me dijo solamente: oye, ¿no conoces Fuerza Integral? Existe el podcast 11, y solo me mandó un mensaje y entonces pues me metí a la página, empecé a investigar y vi el podcast 11. Entonces, pues lo puse, o sea, de inmediato, en ese momento todavía yo no me movía muy bien. Pero bueno, ya con la ayuda de mi esposo, me puso el podcast 11. Lo escuché acostada la primera vez, y de inmediato empecé a sentir pues algo extraño en el cuerpo, ¿no? Sobre todo en las plantas de los pies sentía yo mucha vibración, algo raro.
Entonces, pues dije, si esto causó en la primera vez que lo escuché, o sea, quiere decir que mi cuerpo está respondiendo, ¿no? A lo que estoy escuchando. Entonces, seguí escuchando el podcast 11 y de inmediato me metí a la página para poder hacer la instrucción inicial. Y pues ya, me inscribí a la instrucción. La tomé en línea desde casa en abril del 2022, hace año y fracción. Tomé la instrucción, te digo, asistida por mi esposo, y pues inmediatamente empecé a practicar. El primer cambio que noté, y sin darme yo cuenta, fue que, bajé la escalera yo sola. Entonces, me quedé en un momento sola, a mí se me olvidó por completo que no bajaba la escalera. Bajé, me senté en la sala y cuando llegué dije: "¿Qué hice? ¿Qué estoy haciendo acá abajo? ¿Qué hice?". No me explicaba yo cómo me había bajado sola, sin que nadie me hubiera ayudado. En ese momento como que no reaccioné que fuera por la práctica, pero después dije: "No, o sea, esto debe ser efecto de la práctica de Chinal Chikung". Y pues obviamente seguí practicando, practicando cada vez más, practicaba siempre en las mañanas, en promedio 2 horas, en las tardes o noches también. eh, entonces en el día practicaba lo más que podía. Y empecé a mejorar mucho mi movimiento. Cuando empecé a hacer la práctica, pues sí, obviamente no podía hacer todos los ejercicios, pero bueno, el maestro siempre comentaba que podíamos trabajar con la mente, ¿no? Entonces empecé a trabajar mucho esa parte de trabajar con la mente y me di cuenta que cada vez podía hacer mejor los ejercicios, cada vez tenía mejor flexibilidad, podía caminar mejor. Este, de repente algún día me pasó también que, quise bajar algo de la alacena y lo bajé sin pensarlo y dije: "Guau, puedo levantar los brazos", algo que ya no podía hacer porque incluso me daban de comer, pues, en la boca porque no podía mover los brazos. Entonces, pues sí, el cambio ha sido exponencial, ha sido muchísimo. O sea, el simple hecho de yo poder moverme y valerme por mí misma, pues es increíble. La calidad de vida es mucho mejor. O sea, independientemente del diagnóstico que tú tengas o de que incluso ni siquiera tengas una enfermedad, el cambio es notorio porque tu vida mejora en todos los aspectos. O sea, empieza a mejorar tu vida en el tema, por ejemplo, familiar, se mejoran mucho las relaciones. En el tema laboral todo fluye muy fácilmente. Y pues tú te sientes bien contigo mismo. O sea, todo el tiempo te sientes bien. Entonces yo no puedo dejar de practicar porque a veces me levanto, a lo mejor estoy terminando una quimio y practico y estoy como si nada. Te puedo decir que hoy estoy en quimioterapia y no lo siento. La verdad, no siento que esté en quimioterapia porque me siento bien, porque siento que el chi entra a mí, la quimioterapia es chi al final y está entrando en mi cuerpo para sanarlo, para curarlo. Y la verdad es que sin expectativa, como nos lo dice el maestro, yo lo hago porque cada día me siento bien. Entonces, hoy me siento bien, hoy practico, hoy me siento bien y eso es lo más importante, que hoy estoy bien. Y bueno, de ahí, muy, muy importante, en el caso de los tumores, en el caso de estómago, el estómago está limpio, no hay nada. En el caso de mama, hay una lesión muy, muy pequeña que ya solo está en observación, ya no está considerada, por lo pronto no hay nada de qué preocuparse. La semana pasada me hicieron un PET para ver también avances, y el hígado mejoró impresionantemente. Había una lesión grande que pues era la más fuerte, pero prácticamente ya no se ve. El hígado también mejoré muchísimo. Y si tú te sientes bien, pues creo que eso es lo más importante, ¿no? Que tú estés bien, que te sientas bien, que lo compartas con quien te rodea
porque al final el campo, pues, se extiende, ¿no? Se extiende a todo tus seres queridos. Y recuerdo mucho que en el retiro que hubo, el primer bueno, el año pasado, que es cuando yo ingresé, ese y luego también me inscribí al retiro y puse en el campo la palabra amor. Y creo que es eso, al final de todo, el amor sana todo. Y es amarte también a ti mismo, ¿no? Hacerte responsable de ti, de que te comprometas contigo a trabajar para ti. La práctica, pues, es dedicar tiempo, pero al final es para uno, ¿no? Entonces, yo creo que es amor, es la palabra, la única. El entrenamiento es una técnica invaluable. Siempre, siempre vas a recibir algo bueno si practicas. La práctica siempre te va a dejar buenos beneficios, independientemente de estés enfermo o no, siempre te va a traer algo bueno. Entonces, pues no pensarlo, probarlo, y a lo mejor lo que decimos no es tanto que nos crean, sino que lo experimenten. La verdad no tiene precio el poder, conocer la herramienta. La verdad es que la inversión que se realiza es mínima comparada con todo el beneficio que recibes. O sea, yo creo que hay casos en los que inviertes más en tratamientos médicos, en estudios, este, en hospitalizaciones, en traslados, infinidad de gastos que no se comparan con lo que se invierte en tomar la instrucción, que te va a traer beneficios que nadie más te va a poder dar. Entonces, es invaluable. La verdad es que la inversión que se hace es mínima, comparado con todos los beneficios que vas a recibir. Tomar la instrucción, la verdad es que el maestro Eduardo te transmite todo con tanta claridad y tiene muchísima paciencia para transmitir todo este conocimiento. Yo la verdad estoy eternamente agradecida por haberlo encontrado, por estar ahí, porque nos ha guiado, porque nos guía de una manera tan especial que hace que todo se te haga fácil, que sepas que todo se puede lograr. Sobre todo, el ver su testimonio y verlo y volverlo a ver y volverlo a ver, eso como que te da la fortaleza, la fuerza para poder, pues, seguir practicando. Pues mira, para el profesor toda mi admiración, mi respeto, mi cariño. La verdad estoy muy, muy, muy agradecida de haberlo encontrado, de haber encontrado esta herramienta y que sobre todo él la comparta con tanta gente y haya logrado que llegar a tanta gente para beneficio de todos los que hemos recibido tantos logros. Entonces, o sea, estoy infinitamente agradecida con él, ¿no? De verdad, es que es una persona admirable, y le agradezco muchísimo el poder haber estado compartiendo con él esta experiencia. Yo me he sentido muy, muy apoyada. Siempre que he tenido alguna duda, he recibido la respuesta siempre en el momento. Entonces, el apoyo que se recibe por parte de todo el equipo es muy bueno, siempre muy acertado y oportuno. En el momento que lo necesitas, siempre están ahí. Justo cuando recibí su llamada, creo que fue el momento más oportuno, porque era un momento en el que había yo recibido, mis resultados y de mi PET, y fue la mejor ocasión para podérselos compartir. Entonces, el equipo siempre, siempre está ahí para atenderte y yo he tenido muy, muy buena experiencia con ustedes.